Hola, querida comunidad de lectores. Les traigo con mucho cariño, y algo de nervios, el capítulo 6 de Naruto. First Steps. Sé que la espera entre capítulos ha sido un poco más larga de lo habitual, y hay dos razones principales para ello. La primera, y más importante, es que estoy dedicando todo el tiempo posible a crear una historia que no sea repetitiva y que esté bien construida. Quiero que cada capítulo que lean valga la pena, que avance la trama y el desarrollo de sus personajes favoritos. La segunda razón es la falta de audiencia en los últimos vídeos, lo cual, admito, puede ser un poco desmotivante. Pero quiero que sepan que su apoyo, aunque sea en pequeño número, significa el mundo para mí. Les mando un saludo enorme a todos. Su energía es mi motor. Prometo seguir esforzándome y dando lo mejor de mí para mejorar con cada publicación. Este viaje con el equipo 7 de Kazuhiko apenas comienza. Espero que disfruten del nuevo capítulo. Los leo en los comentarios. Capítulo 6. Raíces en la niebla. La cabaña de Tazuna estaba sumida en una tensión silenciosa, rota solo por el crepitar de la leña en la chimenea. Tsumugi yacía en un futón, el rostro pálido y cubierto de un sudor frío. Un vendaje grueso, manchado de un rojo oscuro, envolvía su muslo derecho donde el kunai de Naruto la había alcanzado. Kazuhiko Uzumaki terminó de vendar la herida con una habilidad sorprendente que contrastaba con su expresión habitual de aburrimiento perpetuo. Lanzó un suspiro exagerado, como si todo el esfuerzo del mundo hubiera caído sobre sus hombros. «Uf, qué drama», murmuró, pasándose una mano por el cabello. «Mis siestas siempre terminan interrumpidas por el deber». «Bueno, niño, no la mataste, por poco». Un movimiento torpe, pero efectivo. Le doy un 6 de 10. Naruto, aún con la ropa mojada y salpicada de lodo, no apartaba la mirada de Tsumugi. La adrenalina se mezclaba con un nudo de culpa en su estómago. Ella se quedó congelada, musitó. Si no lo hacía, ese clon la atravesaba. En un rincón, Tsubasa cerró suavemente su copia de Icha Paradise. Observó la escena con su habitual calma, sus ojos serios analizando cada detalle desde detrás de sus gafas. Lógica. Una herida incapacitante es preferible a una fatal, declaró con su voz tranquila. Conclusión. Actuaste bajo los parámetros de supervivencia del equipo. Aunque la ejecución fue, energéticamente desprolija. No tuve tiempo de ser prolijo. Refunfuñó Naruto. Justamente, fue toda la respuesta de Tsubasa, volviendo a abrir su libro. La discusión se cortó cuando Tsumugi gimió en su sueño febril. Giró la cabeza y una palabra, tan débil que casi se la llevó el viento, escapó de sus labios. Nii-san, Naruto y Tsubasa se quedaron en silencio, intercambiando una mirada rápida. Nii-san. Hermano mayor. Kazuhiko se puso de pie y se estiró con pereza, como si acabara de despertar de un plácido sueño y no de atender una herida grave. Bueno, esto es aburridísimo. La fiebre es lo de menos, pero ese kunai de Zabuza no era precisamente estéril. Necesitamos unas hierbas aburridísimas que crecen en la parte más fangosa y molesta del pantano. Naruto dio un paso al frente, su determinación venciendo a la culpa. Yo voy. ¿Fui yo quien? ¿Tú? Kazuhiko lo interrumpió con una risa. Con ese chaleco naranja que grita vengan a atacarme. No, gracias. Prefiero no tener que rescatar a dos alumnos en la misma noche. Sería demasiado trabajo. Su mirada, ahora un poco más aguda bajo su fachada de payaso perezoso, se posó en Tsubasa. Tú, el callado. Tú vas. Al menos sabes caminar sin hacer ruido. Y seguro conoces un par de hierbas de tus libros de romance, o de lo que sea que leas. Tsubasa cerró su libro sin perder la calma y se ajustó las gafas. Las descripciones botánicas suelen ser bastante precisas en las novelas de Jiraiya-sama, si uno sabe dónde buscar.
¡Excelente! Kazuhiko bostezó. Entonces, vamos. A ver si terminamos esto rápido y puedo volver a mi cómodo rincón para una siesta, o a salvar el mundo, lo que sea que pase primero. Antes de salir, Kazuhiko miró a Naruto por encima del hombro, y por un instante, toda la pereza desapareció de sus ojos. Tú, quédate con ella. Manténla tranquila. Y Naruto hizo una pausa dramática. Si me arruinas mi futón favorito con más sangre, te haré limpiar los baños de toda la aldea con un cepillo de dientes. La puerta se cerró, dejando a Naruto completamente solo con la respiración entrecortada de Tsumugi. Se acercó lentamente, tomó un paño y lo colocó con torpeza, pero con cuidado, sobre la frente de su compañera. En la penumbra, la palabra Nissan seguía flotando en el aire, una pista silenciosa de un pasado que Tsumugi guardaba tras su fría fachada. La misión de las olas había terminado. Ahora comenzaba una vigilancia mucho más personal. Dentro de la cabaña, el aire olía a leña húmeda y a la sopa caliente que Tsunami preparaba en la cocina. Sus movimientos eran tranquilos, un intento de mantener la normalidad en medio del caos. Cada tanto, lanzaba una mirada preocupada hacia la sala donde Naruto velaba a Tsumugi, cambiando el paño en su frente con una torpeza sincera. Mientras tanto, afuera, la niebla comenzaba a dispersarse con la llegada de la luna. Kazuhiko y Tsubasa se preparaban para adentrarse en el pantano cuando la puerta de la cabaña se abrió con un chirrido. Era Tazuna. El anciano constructor tenía el rostro pálido y miraba hacia los árboles oscuros con nerviosismo. «Espere», dijo, su voz un poco temblorosa. «El pantano es traicionero de noche, y las hierbas que buscan, crecen en un lugar muy específico. Yo los puedo guiar». Tsubasa observó al anciano en silencio, notando el miedo en sus ojos. No dijo nada, solo se ajustó las gafas. Kazuhiko, en cambio, soltó una risa baja y despreocupada. «¿Miedo, constructor?», preguntó, con una sonrisa burlona. «¿Miedo a que ese payaso con espada vuelva a aparecer?». Tazuna tragó saliva. «Sabusa Momochi no es ningún payaso. Es un demonio. Podría estar acechando en cualquier parte». Kazuhiko se frotó la nuca con pereza, como si le costara un gran esfuerzo explicarse. «Mira, viejo, para que entiendas», dijo con tono casual, casi aburrido. «Durante el enfrentamiento, a ese tipo le rompí todos los huesos que importan. Huesitos lindos, uno por uno. Debería ser poco más que un saco de carne dolorida en este momento». Tazuna y Tsubasa lo miraron fijamente. El anciano, con incredulidad. Tsubasa, con su análisis silencioso. Kazuhiko hizo un gesto despectivo con la mano. «Escapó, sí. Como una rata cobarde, arrastrándose entre la maleza». «No te preocupes», agregó, su sonrisa volviéndose un poco más fría. «Déjalo venir. Sería aburridísimo tener que repetir la lección, pero por ti, lo haría». Sin esperar respuesta, Kazuhiko dio una palmada en la espalda de Tazuna, haciéndole perder el equilibrio por un segundo. «Ahora, anímate. Guíanos a esas hierbas. Cuanto antes terminemos este tedioso viaje, antes podré reclamar mi merecida siesta». Y Tsubasa se volvió hacia el joven. «Presta atención. No todos los días se tiene una excursión nocturna con un hombre tan fascinante como yo». Tsubasa solo asintió, guardando su libro. Mientras Tazuna, con un poco más de valor pero aún nervioso, comenzaba a guiarlos por el sendero hacia el pantano, una sola frase de Kazuhiko resonaba en su mente. «Le rompí todos los huesos». No era una bravuconada. Era un hecho. Y por primera vez desde que Sabusa apareció, Tazuna sintió que quizá, solo quizá, Konoha había enviado a alguien realmente capaz de enfrentarse a su demonio. Dentro de la cabaña, Naruto, ajeno a la conversación, solo escuchó fragmentos de las risas burlonas de su sensei antes de que se alejaran.
Hizo una mueca. Kazuhiko-sensei, ¿en qué clase de misión nos metiste? Volvió su atención a Tsumugi, cuya respiración parecía un poco más calmada. La vigilancia continuaba. La luz de la luna se filtraba a duras penas en la cueva húmeda, iluminando tenuemente la figura postrada de Sabusa Momochi. Ya no era el demonio neblinoso que aterrorizaba a todo el país de las olas. Ahora era solo un hombre destrozado, tumbado sobre una manta raída, con la respiración entrecortada y los músculos tensos por un dolor que lo consumía. Aku, arrodillado a su lado, trabajaba en silencio. Sus manos, diestras y precisas, presionaban y ajustaban con cuidado. El crujido sordo de un hueso al encajar en su lugar resonó en el aire quieto. Los principales están colocados, dijo Aku, su voz era un susurro sereno que contrastaba con la agonía de Sabusa. Solo faltan los de la costilla flotante y la clavícula. Aguante los siguientes minutos, Sabusa-sama. Sudor frío recorría la frente de Sabusa. Rechazó el ofrecimiento de Aku de morder un palo, con los dientes apretados. Esto será peor que antes, advirtió Aku, sin dramatismo, solo como un hecho. Sabusa emitió un gruñido que era mitad risa amarga, mitad queja de dolor. Peor que cuando ese maldito payaso me rompió el brazo como si fuera una rama seca, logró decir entre jadeos. Aku no respondió. Colocó sus manos con firmeza sobre el torso de Sabusa. No hubo más advertencias. Con un movimiento rápido y brutal, ejerció presión. Un sonido seco y nítido, seguido de un rugido ahogado de Sabusa, que arqueó la espalda contra el suelo. Sus nudillos, al apretar el puño contra la tierra, estaban blancos. Maldito sea, Kazuhiko Uzumaki. Escupió el nombre como si fuera veneno, cuando logró recuperar el aliento. No era un simple Jonin cualquiera, era un monstruo. Aku, ya trabajando en la clavícula, asintió lentamente. Su fuerza no era normal. Romper huesos con esa precisión, sin usar un jutsu visible, es alguien peligroso. Peligroso. Sabusa repitió la palabra con desprecio, pero también con un nuevo y frío respeto. Cuando termine esto, cuando pueda volver a sostener a Kubikirich, lo cortaré en pedazos. Lento. Haré que ruegue por una muerte que no le daré. Aku terminó de colocar el último hueso. Su rostro, siempre tan sereno, mostró una leve sombra de preocupación. Sabusa-sama, dijo suavemente, incluso con los huesos sanados, su cuerpo necesitará días para recuperarse. Tal vez, debamos replantear nuestro enfoque. Sabusa cerró los ojos, dejando que la oleada de dolor pasara. Cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos, una furia helada que reemplazaba la rabia ciega de antes. No. No nos retiraremos, susurró, su voz era un filo. Gato me pagó por una misión. Y yo la cumpliré. Pero ahora no es solo por el dinero. Era por venganza. Por la humillación. Y en el fondo, por el instinto de un asesino que había encontrado, por primera vez en años, a alguien a quien realmente podía considerar una presa digna. Dentro de la cabaña, la atmósfera era pesada. El crepitar del fuego ya no resultaba reconfortante, sino que marcaba el ritmo de una inquietud creciente. Tsumugi se agitaba en el futón, su cabeza girando de un lado a otro sobre la almohada sudada. No era el movimiento de la fiebre, sino algo más profundo, más angustiado. Naruto estaba arrodillado a su lado, con el ceño fruncido y una expresión de impotencia. Había cambiado el paño en su frente una y otra vez, pero no podía combatir lo que ocurría dentro de su mente. Nii-san, la palabra escapó de los labios de Tsumugi, tan cargada de angustia que hizo que Naruto se estremeciera. Desde la entrada de la cocina, Tsunami observaba con las manos enjuagadas y un delantal manchado, su rostro maternal lleno de preocupación. Parece una pesadilla muy vívida, comentó en voz baja, secándose las manos.
La fiebre a veces trae estos fantasmas. Pero no era solo la fiebre. Naruto lo sabía. Era la segunda, la tercera vez que le escuchaba repetir esa misma palabra, siempre con el mismo tono desesperado. Nii-san, por favor, no. Naruto apretó el puño sobre su rodilla. ¿Quién era este Nii-san que la atormentaba incluso en sus sueños? ¿Dónde estaba ahora? ¿Por qué su ausencia, o su recuerdo, la perturbaba tanto? Oye, Tsumugi, musitó él, incapaz de contenerse. ¿Quién es? Antes de que pudiera terminar, la expresión de Tsumugi se crispó en un verdadero espasmo de dolor. Su mano, hasta entonces inerte, se cerró con fuerza sobre el borde del futón, blanqueando sus nudillos. Nii-san, detente. Su voz fue un grito ahogado, tan lleno de un dolor emocional crudo que cortó el aire en la habitación. Naruto y Tsunade se quedaron helados, intercambiando una mirada de alarma. Esto iba más allá de una pesadilla por fiebre. Esto sonaba a un recuerdo. A un trauma. Naruto recordó la frialdad inicial de Tsumugi, su distancia, su actitud de superioridad. Ahora, ante él, no había más que una chica asustada, atrapada en los fantasmas de su pasado. Un pasado que, al parecer, estaba marcado por la figura de un hermano y un momento tan terrible que su mente huía de él incluso inconsciente. Sin pensarlo dos veces, Naruto extendió su mano y, con una torpeza que era genuinamente amable, tomó la mano de Tsumugi que se aferraba al futón. Oye, tranquila, murmuró, su voz áspera por la incomodidad, pero firme. Ya pasó. Estás a salvo aquí. No sabía si sus palabras la alcanzaban, pero sintió que la tensión en su mano disminuía levemente. Su respiración, aunque aún agitada, perdió un poco de su desesperación. Naruto no soltó su mano. Se quedó allí, en el suelo de la cabaña, haciendo guardia no solo contra un enemigo externo como Zabuza, sino contra los demonios que acosaban a su compañera desde dentro. Y en su mente, una pregunta empezaba a crecer con fuerza. ¿Qué le hizo su Nii-san para dejarla así? La niebla nocturna se aferraba a sus ropas con dedos fríos y húmedos. Kazuhiko, Tsubasa y Tazuna llevaban un buen rato abriéndose paso entre la vegetación espesa del pantano, con las piernas hundiéndose en el lodo hasta las rodillas en el peor de los casos. ¿Estás seguro de que es por aquí, constructor? Preguntó Kazuhiko con una voz que goteaba más aburrimiento que enfado. Porque hasta ahora lo único que hemos encontrado son mosquitos con muy malas intenciones y un lodo que huele a fracaso. Tsubasa, a su lado, observaba el entorno con su mirada analítica. Sin decir una palabra, alzó una rama en la que una enredadera espinosa había desgarrado su manga. Evidencia empírica sugiere que este no es un camino frecuentado para recolectar suministros médicos, comentó secamente. Kazuna, que iba a la cabeza, se detuvo en seco. Un temblor recorrió su cuerpo, pero esta vez no era por el miedo a Zabuza. Era el pánico de quien acaba de cometer una estupidez monumental. Se giró lentamente, enfrentando las miradas de sus dos acompañantes. La luna se reflejó en su frente sudorosa. Tartamudeó, rascándose incómodo la nuca. Se me acaba de acordar, algo. Kazuhiko cruzó los brazos, elevando una ceja con expresión de profundo cansancio existencial. Tsubasa simplemente se ajustó las gafas, el cristal empañándose levemente en el aire frío. Y, bueno, Kazuna forcejeó con las palabras. Resulta que, puede ser, que yo, tenga un pequeño plantío de esas mismas hierbas medicinales, en el patio trasero de mi casa. El silencio que siguió fue tan denso, que ahogó incluso los sonidos del pantano. Kazuhiko y Tsubasa se quedaron mirando al anciano. No fue una mirada de ira, sino de una incredulidad tan profunda que resultaba cómica. Una gota de sudor imaginaria, pero muy real en esencia, recorría la sien de cada uno.
Te olvidaste, declaró Kazuhiko, su voz era plana, sin rastro de su habitual tono de payaso. Ese sí. Exacto. Me olvidé. Asintió Tazuna con un entusiasmo desesperado, aferrándose a la excusa como a un salvavidas. Con todo el estrés del ataque, y la herida de la chica, se me fue completamente de la cabeza. Una tontería. Tsubasa miró el barro que le cubría las sandalias hasta el tobillo, luego la espalda del anciano, y finalmente dirigió su mirada impasible hacia Kazuhiko. Lógica. Hemos recorrido 2 kilómetros en un terreno hostil, con un 73% de probabilidad de encuentros con fauna peligrosa, para un objetivo que estaba a 15 metros de nuestro punto de origen, resumió. Conclusión. Esto fue aburridísimo. Kazuhiko no dijo nada durante un largo momento. Solo se pasó una mano por el rostro, con un suspiro que parecía cargado con el peso de todas las misiones idiotas que había tenido que soportar en su vida. Está bien, dijo por fin, girándose para emprender el camino de regreso. Vamos. Y constructor, agregó, sin volverse, si tu memoria vuelve a fallar y resulta que las hierbas las tienes en la alacena de la cocina, te juro que usaré tu cuerpo como cebo para pescar. El regreso a la cabaña fue notablemente más rápido y silencioso. La única voz fue la de Tazuna mascullando excusas sobre la edad y los nervios, mientras Kazuhiko y Tsubasa caminaban en un silencio que era, en sí mismo, la mayor de las reprensiones. La noche pasó sin gloria ni gracia, como un suspiro largo y tenso sobre la casa de Tazuna. No hubo ataques sorpresa, ni ruidos sospechosos en el bosque. Solo la quietud opresiva de un enemigo que se sabía cerca, pero que, por ahora, se mantenía oculto para lamer sus heridas. En el techo de la cabaña, Kazuhiko Uzumaki estaba sentado con las piernas cruzadas, una silueta inmóvil contra el cielo que comenzaba a aclararse. No había cerrado los ojos en toda la noche. Su vigilancia era un muro invisible, una promesa tácita de que nada ni nadie se acercaría. Desde allí, podía sentir todo. La respiración profunda y agotada de Tazuna y su familia, el sueño inquieto de Tsumugi, y la tensión concentrada en sus dos alumnos varones. Dentro de la cabaña, en la penumbra de la cocina, Naruto y Tsubasa estaban sentados de espaldas a la pared, con la vista fija en la puerta principal. Kazuhiko les había dado una orden clara. Vigilen. No bajen la guardia ni un segundo. Sus vidas y la de sus compañeros dependen de eso. No ha pasado nada en horas, murmuró Naruto, frotándose los ojos pesados. El cansancio le pesaba como una losa. ¿Crees que Zabuza realmente se fue? Tsubasa, sentado con la espalda recta y su libro de Icha Icha curiosamente guardado, no apartó la mirada de la puerta. La probabilidad de un ataque nocturno, considerando la gravedad de las heridas reportadas por Kazuhiko-sensei, era del 82%, respondió con su voz calmada. El hecho de que no haya ocurrido es ilógico. A menos que la evaluación del sensei fuera incorrecta, o que tengamos un concepto erróneo de la capacidad de recuperación de Zabuza. O que Kazuhiko-sensei sea aún más fuerte de lo que pensamos, terció Naruto, con un brillo de admiración en la voz a pesar del cansancio. Tsubasa lo miró por un segundo. Esa también es una variable. Pero la orden sigue en pie. Vigilar. Lo que ellos no sabían, lo que Kazuhiko no tenía intención de revelarles aún, era que la verdadera misión no era proteger la cabaña de Zabuza. Esa era su tarea. La de ellos era otra. Desde el techo, Kazuhiko observaba su chakra, su postura, su estado de alerta. Esta vigilia forzada, en la quietud más absoluta, era su verdadera prueba. No una prueba de fuerza, sino de resistencia mental. ¿Podrían mantenerse enfocados cuando el peligro no era inminente? ¿Podrían vencer al peor enemigo de un shinobi en guardia? El aburrimiento y el agotamiento. Un shinobi que solo es alerta cuando siente el peligro, ya está muerto.
Kazuhiko necesitaba saber si estos chicos podían mantener la llama de la vigilancia encendida incluso en la oscuridad más tranquila. Al ver cómo Naruto se sacudía para mantenerse despierto y cómo Tsubasa analizaba cada sombra con incansable meticulosidad, una pequeña y rara sonrisa se dibujó en los labios de Kazuhiko. Torpes, inexpertos, pero con la fibra correcta. El primer destello del amanecer comenzó a pintar el horizonte. La noche había terminado. La prueba, también. Y con la luz del nuevo día, las reglas del juego entre ellos y Zabuza estaban a punto de cambiar. Los primeros rayos de sol atravesaron los postigos de la cabaña, iluminando el polvo en el aire y las caras demacradas de Naruto y Tsubasa. Cada músculo de sus cuerpos gritaba de cansancio, y el único pensamiento coherente que compartían, en un raro momento de unión, era un deseo homicida hacia su sensei. La puerta principal se abrió con un chirrido ridículamente alegre. Kazuhiko apareció en el marco, estirándose con una exageración teatral, como si acabara de tener el sueño más reparador de su vida. «Buenos días, mis jóvenes y radiantes alumnos», anunció con una voz cantarina. «Vaya noche más tranquila y aburrida, ¿no?». Naruto se puso de pie tan rápido que casi se tambalea. Sus ojos inyectados en sangre clavaron dagas en Kazuhiko. «Tranquila», rugió, su voz ronca por la falta de sueño. «Estuvimos toda la noche pegados a esta puerta, esperando que apareciera Zabuza o no sé qué. Mis párpados pesan más que Tsubasa cuando explica algo». Tsubasa, aún sentado, se ajustó las gafas. Su mirada, normalmente serena, tenía una frialdad gélida. Análisis. La orden de vigilancia continua en un escenario de riesgo bajo medio fue un ejercicio psicológico y necesariamente cruel, declaró. Conclusión. Mi deseo de utilizar su copia de autógrafos de Licha Icha Paradise como leña para la chimenea ha aumentado un 400%. Kazuhiko no se inmutó. Al contrario, su sonrisa se amplió. Se llevó un dedo a la sien en un gesto de «qué muchachos tan dramáticos y griega». Les sacó la lengua, haciéndose una mueca de payaso total. «Ups. Mi error», dijo sin un ápice de arrepentimiento. «Debe de ser que la edad me está quitando la memoria». O quizás, añadió, y por un instante fugaz, su mirada perdió la tontería y mostró un destello de la aguda inteligencia que escondía, solo quizás, quería ver si son capaces de seguir una orden aburrida hasta el final. Y vaya, lo lograron. Se ganaron el desayuno. Antes de que Naruto pudiera soltar otra queja, Kazuhiko alzó la mano. «Basta. La lección terminó. Ahora, los dos, a dormir. Tienen permiso para colapsar hasta la tarde. Yo, como el sensei más dedicado y generoso, me quedaré vigilando, o tal vez echo una siestecita. Los detalles no importan». El agotamiento venció finalmente a la furia. Naruto murmuró algo incomprensible sobre payasos estúpidos y rompehuesos, y se arrastró hacia su mochila. Tsubasa, con la dignidad herida pero la disciplina intacta, simplemente asintió y se dirigió a su rincón. Mientras los dos chicos se rendían al sueño, Kazuhiko los observó, y por primera vez en horas, su sonrisa fue genuina, no una burla. Los había empujado, los había exasperado, pero habían obedecido. Era un comienzo. Un pequeño, exasperante y caótico comienzo, pero al fin, un comienzo. El aroma del desayuno que preparaba Tsunami empezaba a impregnar la cabaña, una promesa de normalidad que contrastaba con la tensión de la noche anterior. Pero Kazuhiko, en lugar de quedarse a esperar su ración, hizo un gesto a Tazuna. «Vamos, constructor», dijo, ya en la puerta. «Muéstrame ese puente famoso. Quiero ver en qué estado está y cuánto crees que te falta». Tazuna, aunque cansado, asintió. Caminaron en silencio un trecho, el sonido del mar y de los pájaros matutinos llenando el aire.
con cada paso, una duda se hacía más fuerte en la mente del anciano, hasta que ya no pudo contenerla. Se detuvo y miró a Kazuhiko con una mezcla de curiosidad y frustración. «Oye, tú», comenzó, eligiendo las palabras con cuidado. «Eres diferente a los otros shinobi que he visto. Ayer, le rompiste todos los huesos a Sabusa Momochi como si nada. Si eres tan fuerte», la pregunta salió de golpe, «¿por qué no vas tú mismo y acabas con Gato? Sería lo más rápido. Terminarías con esto de una vez». Kazuhiko no se ofendió. Al contrario, una sonrisa amplia y despreocupada se dibujó en su rostro, como si Tazuna hubiera hecho la pregunta más obvia del mundo. «¿Ir yo?», repitió, con un dejo de diversión. «Pero si eso sería aburridísimo». Tazuna parpadeó, sin comprender. «¿Aburrido? Es la solución». «Claro que sería la solución», admitió Kazuhiko, encogiéndose de hombros. «Pero dime, si yo salgo ahora y aplasto a ese ratón llamado Gato, ¿qué aprenderían mis alumnos? ¿A que los problemas se solucionan esperando a que un tipo más fuerte los resuelva? ¡Qué enseñanza tan pobre!». Comenzó a caminar de nuevo, y Tazuna tuvo que apresurarse para seguirlo. «Sabusa se retiró anoche», continuó Kazuhiko, con un brillo pícaro en los ojos. «Pero un tipo como él no se rendirá tan fácil. Va a volver. Y cuando lo haga, será una lección perfecta, de la vida real, para esos tres chicos de ahí. Aprenderán a pelear, a sobrevivir, a confiar el uno en el otro, o fracasarán intentándolo. Eso es mucho más interesante que mi puñetazo». Miró a Tazuna de reojo, su sonrisa ahora más seria. «Mi trabajo no es hacer el trabajo por ellos, constructor. Es asegurarme de que, cuando yo no esté, sean lo suficientemente fuertes para enfrentarse a un Sabusa, un Gato, o a quien sea, por sí mismos». «Y eso», concluyó, señalando el horizonte donde empezaba a vislumbrarse la estructura del gran puente, «eso no tiene precio. Y además, la verdad, verlos esforzarse es bastante entretenido». Tazuna lo miró con una nueva comprensión. Este hombre no era solo un shinobi poderoso. Era un maestro, un estratega con una paciencia y un método tan desconcertantes como efectivos. Y por primera vez, sintió que no solo estaba contratando protección, sino que estaba siendo testigo de la forja de la próxima generación de Konoha. Siguió a Kazuhiko en silencio, una sensación de respeto reemplazando su anterior incredulidad. Un olor cálido y reconfortante se coló en la conciencia de Tsumugi, arrastrándola suavemente fuera del pozo de su sueño febril. No era el olor medicinal de los vendajes, ni el frío metálico del miedo. Era el aroma de una sopa caliente, de verduras frescas y algo casero, que le erizó la piel de los brazos. Entreabrió los párpados, pesados como plomos, y la primera palabra que surgió de sus labios secos fue un susurro cargado de nostalgia. «Nii-san», el olor a comida, ese olor en particular, le hacía recordar. Le traía el eco de otra cocina, de otro tiempo. Una imagen borrosa, deslavada por el dolor y los años, pasó por su mente como un rayo de sol entre nubes grises. Un joven. Su silueta era alta y delgada, de pelo negro tan largo que lo llevaba atado en una coleta baja, como la cola de un caballo. Ojos negros, profundos y serenos como lagos en una noche sin luna. Y una sonrisa. Una sonrisa tan cálida y genuina que, incluso ahora, en su debilidad, Tsumugi podía recordar su calor con una claridad que le partía el corazón. Era la sonrisa que él solo le dedicaba a ella. La sonrisa que prometía que, sin importar lo que pasara, él estaría allí. Por un instante, el dolor en su pierna y la confusión de la cabaña se desvanecieron, reemplazados por el fantasma de un recuerdo feliz. Un recuerdo que era a la vez un bálsamo y una espada. Porque ese olor a comida no solo le recordaba a su hermano, le recordaba todo lo que había perdido.
Sus ojos, aún vidriosos por la fiebre, se llenaron de una tristeza profunda antes de que la conciencia plena del presente regresara por completo. Un leve ronquido, un motezo poco elegante, rompió la ensoñación de Tsumugi. Siguiendo el sonido, giró lentamente la cabeza hacia la derecha, y la escena que vio le hizo arquear una ceja con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Recostado contra la pared, con la cabeza ladeada y la boca semiabierta, estaba Naruto, profundamente dormido. A su lado, en una postura notablemente más recta pero igual de inconsciente, Tsubasa había dejado escapar su libro de Icha Icha Paradise, que yacía cerrado sobre su regazo. Ambos parecían agotados. ¿Cuánto tiempo dormí?, logró preguntar Tsumugi, su voz aún débil y ronca. Tsunami, que se acercaba con una bandeja con comida, le sonrió con calma. Desde la mañana del día anterior, respondió suavemente. Tuviste una fiebre muy fuerte. Fue bastante preocupante. Al escuchar eso, los ojos de Tsumugi, que antes solo mostraban confusión, se abrieron por completo. Un día entero. Antes de que pudiera procesarlo, Tsunami añadió, con una sonrisa un poco más amplia mientras colocaba la bandeja a su lado. Y si te preguntas por ellos dos, dijo, haciendo un gesto con la cabeza hacia los dos chicos dormidos, tuvieron toda la noche de guardia, cuidando la puerta. Las órdenes de su sensei. No cerraron ojo en toda la noche por asegurarse de que nada entrara. Tsumugi miró de nuevo a Naruto y a Tsubasa. La torpeza del primero y la serenidad del segundo, ahora bañadas por la luz del día, tenían un nuevo significado. No eran solo sus compañeros de equipo. Habían estado vigilándola. A ella, quien siempre había confiado solo en su propia fuerza y en la sombra de un hermano que ya no estaba. Una sensación extraña, un calor que no era de la fiebre, le recorrió el pecho. Bajó la mirada hacia su vendaje, luego hacia la bandeja de comida caliente, y por un instante, la imagen de la sonrisa cálida de Sunisa no le dolió, sino que se mezcló con el agradecimiento silencioso que ahora sentía por estos dos extraños que, por alguna razón, habían velado su sueño. Naruto abrió los ojos con la pesadez de quien ha dormido profundamente tras una larga vigilia. Parpadeó un par de veces, despejando la visión, y su mirada se enfocó directamente en Tsumugi. La escena que presenció lo dejó paralizado. Sentada frente a una bandeja que antes debió estar llena, Tsumugi devoraba la comida que quedaba con una intensidad que él solo había visto en sí mismo. Había varios platones vacíos a su lado, y ella, con una concentración feroz, llevaba trozos de pan a su boca sin pausa, como si temiera que la comida fuera a desaparecer. Naruto no dijo nada. Solo la observaba, fascinado y un poco asustado. Esta no era la chica fría y distante que conocía. Esta era una bestia hambrienta. De pronto, como si sintiera el peso de su mirada, Tsumugi se detuvo en seco. Un trozo de pan a medio camino de su boca. Lentamente, alzó la vista y sus ojos, ahora más claros y lúcidos, se encontraron con los de Naruto. La habitación quedó en silencio, solo roto por el suave ronquido de Tsubasa. Ella lo miró fijamente, sin pestañear, mientras realizaba el acto consciente de masticar y tragar lo que tenía en la boca con una parsimonia deliberada que contrastaba brutalmente con el frenesí de segundos antes. Un ligero rubor subió a sus mejillas, pero su expresión seguía siendo impenetrable. Era una mirada que desafiaba a Naruto a decir algo. Cualquier cosa. Él, sabiamente, decidió no comentar nada sobre los platones vacíos. En su lugar, solo preguntó con genuina curiosidad. ¿Tenía hambre? La tensión cargada entre Naruto y Tsumugi, ese silencio lleno de preguntas sin hacer y migajas de pan, se quebró de golpe cuando la puerta de la cabaña se abrió de par en par con un sonoro van. En el marco apareció Kazuhiko, con los brazos abiertos y una sonrisa exageradamente amplia. Buenos días, queridos genin.
anunció a todo pulmón, haciendo una pose ridícula con una pierna estirada y los dedos en forma de V junto a su cara. Espero que estén listos para un nuevo día lleno de aburridas posibilidades. En ese instante preciso, una imagen fugaz y estridente cruzó por la mente de Naruto. La de un hombre igualmente estrambótico, vestido enteramente de un verde espantoso, con una sonrisa de dientes brillantes y cejas pobladas, haciendo una pose idénticamente tonta en medio de las calles de Konoha. Aunque el nombre se le escapaba, el recuerdo era claro. Ese tipo siempre gritaba algo sobre el fuego de la juventud, murmuró Naruto para sus adentros, sin poder evitar que una comisura de su labio se torciera en una mezcla de exasperación y un extraño cariño. La revelación fue instantánea. Su sensei no era un bicho raro único. Parecía haber una escuela para este tipo de personas. Y por un segundo, Naruto sintió que entendía algo profundo y aterrador sobre el mundo shinobi. Escena. Panes, payasadas y un niño amargado. El pan, un bollo suave y todavía tibio, voló por el aire en una trayectoria perfecta y se estampó contra la mejilla de Kazuhiko, deteniendo su pose ridícula en seco. No tienes mejores cosas que hacer, sensei. La voz de Tsumugi era fría y cargada de un fastidio genuino. Su paciencia, ya de por sí escasa, se había agotado ante el espectáculo matutino. Kazuhiko se despegó el pan de la cara con exagerada lentitud, mirándolo con una expresión de profunda ofensa. ¿Mejores cosas?, replicó, poniendo una mano en el pecho como si lo hubieran apuñalado. Inspirar a la juventud es la tarea más noble. ¿Y esta es la paga? Agresión con carbohidratos. Mientras la discusión absurda entre la genin enfadada y el sensei payaso se intensificaba, un nuevo personaje apareció en escena. Bajando las escaleras con pasos lentos estaba Inari, el hijo de Tsunami y nieto de Tazuna. Era un niño pequeño, con una expresión que parecía demasiado vieja y amarga para su rostro juvenil. Naruto, que había estado a punto de reírse con el pan volador, lo vio. Su mirada siguió al niño. No había curiosidad, ni alegría, ni siquiera el típico recelo de un niño ante extraños. Solo había una nube de enfado silencioso, una resignación hosca. Inari no dijo una sola palabra. Pasó de largo junto al caos de su sensei y su alumna, ignoró por completo a Naruto y a Tsubasa, que empezaba a despertar por el ruido, y salió de la cabaña con la puerta cerrándose tras de él con un suave pero firme golpe. Naruto se quedó mirando la puerta cerrada. No dijo nada, pero en su interior, algo hizo clic. La amargura de ese niño, no era la de un malcriado. Era algo más profundo, un dolor que reconocía a un nivel instintivo. Era el mismo muro que él había construido alrededor de su propio corazón durante años. El enfado de Inari no era solo hacia ellos. Era hacia el mundo entero. El equipo 7 estaba sentado alrededor de la mesa, el ambiente pesado por la historia que Tsunami compartía entre lágrimas. Los restos del desayuno yacían olvidados. Hasta Kazuhiko había dejado a un lado sus payasadas, escuchando en silencio. El papá de Inari, mi esposo, Kaisa, comenzó Tsunami, con la voz quebrada, era un hombre amable y querido por todos en el pueblo. No era un shinobi, pero tenía una fuerza interior que inspiraba a cualquiera. Siempre ayudaba a quien lo necesitara, y fue él quien tuvo la idea del puente. Soñaba con unir este país al continente, con darle a su gente una esperanza real. Tomó un tembloroso sorbo de té antes de continuar. Cuando Gato llegó, mi esposo fue el primero en oponérsele abiertamente. Le dijo a todos que no debían rendirse, que no tenían por qué vivir con miedo. Eso suena increíble, murmuró Naruto, imaginando a un hombre con ese valor. Sí, asintió Tsunami, una amarga sonrisa asomando entre sus lágrimas. Lo era. Y por eso, Gato decidió hacer de él un ejemplo.
para mostrar su arrogancia y su crueldad, y aplastar la esperanza del pueblo de una vez por todas. Un escalofrío recorrió la mesa. Lo tomó a la fuerza, la voz de Tsunami era ahora apenas un susurro. Lo golpeó y maltrató frente a todos. Y después de humillarlo, lo colgó de un poste de madera en la entrada del puente. Allí, a la vista de todos, para que nadie olvidara lo que le pasaba a quienes se le oponían. Tsumugi había bajado la mirada, sus puños apretados sobre la mesa. Tsubasa observaba el vacío, su habitual frialdad quebrada por un destello de indignación. Inari. Tsunami rompió a llorar, Inari estaba allí. Lo vio todo. Vio a su héroe, a su padre, ser tratado como nada. Y desde ese día, la luz en sus ojos se apagó. El relato dejó un silencio sepulcral en la habitación. Ahora entendían. La amargura de Inari no era capricho. Era el dolor congelado de un niño que había visto la crueldad del mundo de la manera más brutal posible, y había decidido que la esperanza era solo un cuento que te contaban antes de destrozarte el corazón. El equipo 7 salió de la cabaña en un silencio espeso, cargado con el peso de la historia de Tsunami. El aire fresco de la mañana no lograba limpiar la amargura que ahora entendían. Dejaron atrás a Tazuna intentando consolar a su hija, un cuadro de dolor familiar que les recordaba por qué estaban allí. Kazuhiko se quedó un momento atrás, su mirada perdida en el horizonte, hacia la dirección del puente. La máscara del payaso se había desvanecido por completo, reemplazada por la expresión grave de un hombre que cargaba con el peso de decisiones mayores. Sabía, con una certeza fría y absoluta, que si no paraba a Gato de raíz, las consecuencias serían catastróficas. No solo para esta familia o este pueblo, sino para la frágil estabilidad de la región. Un gusano como Gato, con un shinobi de la talla de Zabuza a su servicio, era una espina que podía infectarlo todo. Pero había otro cálculo en su mente, uno más cínico y político. El consejo de Konoha. Esos dos viejos molestos y amargados, Onura y Koharu, murmuró para sí, con fastidio. Siempre viendo el mundo a través de sus gafas de interés superior que siempre coinciden con su propia comodidad. Y luego estaba el verdadero problema. Y el estúpido de Dance Shimura. El nombre le sabía a él. Dance y su raíz. Ese hombre no vería una misión de protección, vería una oportunidad. Una demostración de fuerza excesiva de Kazuhiko, un asesinato extrajudicial de un empresario, por más basura que fuera, sería todo el combustible que Dance necesitaría para prender una hoguera política en el consejo. Acusaciones de insubordinación, de actuar como un poder fuera del control del Hokage, de ser un elemento inestable, era un discurso que Dance repetiría con gusto. Kazuhiko apretó la mandíbula. Estaba atrapado entre el deber de proteger a los inocentes y la asfixiante burocracia de su propia aldea. Matar a Gato era la solución lógica y rápida. Pero también sería la más problemática. Una sonrisa pequeña y fría se dibujó en sus labios. Quizás, no tenía que ser él quien lo hiciera. Quizás la lección para sus alumnos necesitaba escalar. Enseñarles no solo a enfrentar a un demonio como Zabuza, sino a podrir a la rata en su madriguera, a cortar la cabeza de la serpiente sin mancharse directamente las manos. Era más arriesgado. Más complicado. Pero, como siempre, mucho menos aburrido. Y mantendría a los viejos buitres del consejo lejos de su espalda, al menos por un tiempo. Escena. Lecciones y revelaciones. El equipo 7 estaba reunido alrededor de Kazuhiko, quien los observaba con una mirada que oscilaba entre la evaluación y un dejo de diversión interna. Bueno, chicos, asumo que en la academia, entre tontos y tontos, al menos les enseñaron lo básico. Caminar sobre los árboles y el agua, ¿cierto? Preguntó, esperando sus respuestas. Para su sorpresa, y leve alivio, los tres asintieron.
Tsumugi fue la primera en alzar la mano, su gesto aún formal a pesar de todo. Yo lo aprendí, dijo, y luego, con un tono un poco más bajo, añadió. Me lo enseñó mi Nisan. Naruto no pudo evitar que sus orejas se aguzaran al escuchar de nuevo esa palabra. Nisan. Ahora no solo era un susurro de fiebre, era una parte tangible de las habilidades de Tsumugi. Su curiosidad creció como una enredadera. Luego fue el turno de Tsubasa. Alzó la mano con calma. Yo no uso chakra para eso, declaró con su serenidad habitual. Lo hago a la antigua. Tsumugi y Naruto lo miraron fijamente, con el ceño fruncido. ¿A la antigua? ¿Cómo era eso? ¿Ah, la antigua? Preguntó Naruto, incapaz de contenerse. Tsubasa se ajustó las gafas. Sí, calculando la densidad del agua, la tensión superficial, distribuyendo mi peso con precisión milimétrica y usando un calzado especial de suela ancha. Es menos eficiente, pero más elegante. Un silencio incómodo siguió a su explicación. Hasta Kazuhiko parpadeó un par de veces. Finalmente, Naruto alzó su mano. Yo lo aprendí en la academia, dijo, casi con un toque de orgullo, por una vez no siendo el último en entender algo. Kazuhiko los miró, uno por uno. La chica que aprendió de su misterioso hermano. El chico que prefería la física al chakra. Y Naruto, el único que, aparentemente, había seguido el camino convencional. Solo una palabra resonó en la mente de Kazuhiko, clara como el agua. Increíble. Solo Naruto, el supuesto marginado, el que vivió en la pobreza, era el único que había aprendido algo de la forma en que se suponía que debía hacerlo. La ironía era tan grande que tuvo que esforzarse para no reírse. Este equipo era un desastre absoluto, y quizás, por eso mismo, tenía un potencial tremendo. Las palabras de Kazuhiko sobre la afinidad de Elementa hicieron que a Naruto se le iluminaran los ojos como dos soles. Poderes de fuego o rayos. Era como un sueño hecho realidad. Sensei. Saltó de su sitio. Yo quiero lanzar rayos y hacer pum. O fuego para hacer fuosh. Tsumugi, que hasta ahora había permanecido en un silencio que podía confundirse con seriedad, lo miró con abierto desdén. TCH. ¡Qué mentalidad más básica y ruidosa!, dijo, levantando la nariz con arrogancia. Los elementos no son para hacer pum y fuosh, son herramientas para que los verdaderamente talentosos demuestren su superioridad. Se golpeó el pecho con el pulgar. Yo, por ejemplo, seguramente tendré una afinidad tan rara y poderosa que hará que el tuyo parezca un chisporroteo de luciérnaga. Tsubasa se ajustó las gafas. Lógica. Proclamar tu propia superioridad sin datos empíricos es un sesgo cognitivo llamado exceso de confianza, comentó en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Tsumugi lo oyera. Ella le lanzó una mirada que prometía un dolor lento y elaborado. Kazuhiko observaba el intercambio con una mezcla de exasperación y diversión. Este equipo era un manicomio. Bueno, egos fuera, los cortó. Para saberlo, hay que probarlo. El método más aburrido y común es usar un papel especial, pero a mí no me da la pereza para andar con tonterías. Sacó de un bolsillo 3 tiras de papel blanco ordinario. Agarren. Concentren un poco de chakra en él. Naruto lo agarró con entusiasmo. El papel se arrugó ligeramente en su mano, pero no pasó nada más. Tsubasa lo tomó con precisión. El papel permaneció completamente liso e intacto. Ni un solo cambio. Interesante. Reacciona al chakra moldeado con intención elemental, no al chakra bruto, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Luego fue el turno de Tsumugi. Con una sonrisa de superioridad, tomó el papel entre sus dedos. Cerró los ojos, concentrándose. Por un instante, en lo más profundo de su mente, una imagen fugaz.
Un hombre de pelo negro y ojos oscuros y profundos, diciéndole algo. La imagen se desvaneció tan rápido como llegó, pero dejó una sensación familiar. El papel en su mano se partió limpiamente por la mitad, como si una cuchilla invisible lo hubiera cortado. ¡Ja! Gritó Tsumugi, abriendo los ojos y alzando las dos mitades del papel como trofeos. ¿Lo ven? Soy un genio natural. Mi afinidad es tan filosa y poderosa que ni siquiera el papel pudo contenerla. Es obvio que soy la mejor de este equipo patético. Naruto la miró boquiabierto, mitad impresionado, mitad molesto por su actitud. Tsubasa archivó el fenómeno para su análisis posterior. Kazuhiko, sin embargo, no sonrió. Observó el papel cortado con una expresión pensativa. Un corte tan limpio, no era típico de los elementos básicos. Era una firma. Un sello distintivo de un poder mucho más específico. No dijo nada. Solo guardó silencio, dejando que la arrogancia de Tsumugi llenara el espacio, mientras una sospecha comenzaba a germinar en su mente. Una sospecha que conectaba el misterioso Mizan, ese corte perfecto, y el potencial para un Kekkei Genkai legendario. El misterio, esta vez, solo se había hecho más profundo. Kazuhiko cortó la euforía con un gesto de fastidio. Bueno, chicos, no se pongan felices aún, dijo, arrastrando las palabras. Porque lo único que hicieron fue saber cuánto podían tener. Aún no sabemos qué tipos de afinidad son. Es aburridísimo, pero es un proceso. Señaló a Naruto con el mentón. Tú, el naranja. El papel no se rompió, solo se arrugó. Eso significa que tu chakra es un desorden con potencial. Probablemente solo tengas una afinidad principal por ahora, pero es tan bruta que no la puedes enfocar. Típico. Luego, su mirada se posó en Tsubasa. Y tú, el de los libros. Tu chakra es tan controlado que parece que ni quisiera actuar. Se mantiene neutral a propósito. Interesante, pero aburrido. Hasta que no aprendas a forzarlo a cambiar, no podrás usar chakra elemental. Por ahora, sigue con tu método antiguo. Finalmente, miró a Tsumugi, quien ya esperaba su turno con una sonrisa de suficiencia. Y tú, la dramática. El papel se cortó. Eso significa que tienes dos naturalezas de chakra interactuando. No es uno, son dos. Pero aún no sabemos qué combinación es. Podría ser algo increíble, o algo totalmente inútil. Esa última acotación fue ignorada por completo por Tsumugi. Solo escuchó tienes dos. Fue suficiente. Saltó de felicidad en el acto y señaló a Naruto con un dedo acusador, su risa burlona llenando el aire. ¡Ja! ¿Escuchaste, cara de mono? Gritó, con una arrogancia que rivalizaba con la de un gato que atrapó un pájaro. Dos. Yo tengo dos y tú ni siquiera puedes hacer que el papel se mueva. Es obvio, soy 1000 veces mejor que vos. La mejor de este equipo. Admírame. Naruto puso cara de furia, con las mejillas infladas como un globo. No soy un mono. Y cállate, orgullosa. Tsubasa solo suspiró, resignado a otra jornada de caos egocéntrico. Siguiendo las indicaciones de su sensei, Naruto y Tsumugi dieron un paso al frente, dejando a un Tsubasa que los observaba con interés clínico, analizando el proceso como si fuera un experimento. Naruto tomó el papel especial con determinación, cerró los ojos y se concentró. Canalizó su chakra, ese torrente salvaje y familiar, hacia la delicada tira. Por un momento, nada. Luego, de pronto, el papel comenzó a vibrar violentamente en su mano antes de desintegrarse en miles de pedacitos. Los fragmentos volaron como si una mini explosión de aire comprimido lo hubiera hecho añicos en cuestión de segundos. Kazuhiko silbó, impresionado a pesar de sí mismo. Una sonrisa genuina se dibujó en su rostro.
Felicidades, Naruto. Estoy sorprendido, admitió. Tu tipo es aire. Liberación de viento. Un elemento ofensivo por excelencia, filoso y rápido. Naruto abrió los ojos, deslumbrado, viendo los pedacitos de papel flotar como nieve alrededor de su mano. Aire. Podría hacer técnicas como el futón, Rasengan que Yondaime usaba. Era genial. ¿Sí? Lo sabía. Soy increíble. Gritó, bombeando un puño en el aire. Sí, increíble, lo cortó Kazuhiko, con un dejo de sarcasmo. Pero también es extraño. Naruto se detuvo en seco. ¿Extraño? Sí, confirmó Kazuhiko, cruzando los brazos. La naturaleza de aire suele manifestarse en shinobi con una personalidad tranquila y pacífica. Serenos, libres como el viento, con mentes claras. Hizo una pausa dramática y miró a Naruto de pies a cabeza, desde su postura hiperactiva hasta su rostro lleno de emoción. A comparación tuya, que eres un huracán con patas, un torbellino de ruido y energía bruta. Es contradictorio. Casi antinatural. La última palabra quedó flotando en el aire. Tsumugi, que había estado a punto de burlarse de Naruto, se quedó callada, observando la reacción de su sensei. Incluso Tsubasa notó mentalmente la anomalía. Naruto parpadeó, la confusión nublando su momentáneo triunfo. ¿Era que su chakra era raro? ¿O era que él mismo era una rareza incluso para los estándares de los shinobi? Kazuhiko no dio más explicaciones. Simplemente guardó la observación en un rincón de su mente. Un Uzumaki con una afinidad al viento tan pura y poderosa, pero con una personalidad que era su antítesis, otro dato curioso para el enigma que era su alumno. Bueno, ya está. Es tu elemento. Ahora, a aprender a usarlo sin hacer añicos todo a tu paso, dijo, rompiendo el momento. Tsumugi, te toca a ti. A ver si tus dos tipos dan algo más impresionante que un simple corte limpio. Tsumugi dio un paso adelante, con una sonrisa tan arrogante y desafiante que parecía querer decir observen y aprendan, plebeyos sin necesidad de palabras. Kazuhiko le entregó el papel especial con una calma que contrastaba con la electricidad en el ambiente. Ella lo tomó con los dedos, como si sostuviera un trofeo que ya le pertenecía. Naruto contuvo el aliento, olvidándose por un momento de su propio descubrimiento. Tsubasa inclinó levemente la cabeza, su mirada analítica grabando cada detalle. Tsumugi cerró los ojos, concentrándose. Por un instante, en la oscuridad de su mente, la imagen del joven de cabello negro y sonrisa cálida apareció de nuevo, pero esta vez no era un recuerdo amable. Era una sombra, un susurro de poder que resonaba en su sangre. Entonces, sucedió. El papel en sus manos cobró vida de la manera más violenta y espectacular. Una mitad del papel estalló en llamas, una pequeña pero feroz combustión que lo redujo a cenizas en un suspiro. La otra mitad, al mismo tiempo, se hizo añicos con un crujido seco y rápido, como si una descarga eléctrica invisible lo hubiera pulverizado desde dentro, dejando los fragmentos restantes ennegrecidos y crujientes. Fuego y rayo. Liberación de fuego y liberación de rayo. El aire se llenó del olor a ozono y ceniza. Kazuhiko abrió los ojos por completo, y una sonrisa lenta y significativa se dibujó en su rostro. No era la sonrisa de un payaso, sino la de un estratega que ve caer las piezas justo donde las esperaba. Fuego y rayo, murmuró, como saboreando las palabras. Dos naturalezas, ambas ofensivas, destructivas, poderosas. Y una combinación particularmente famosa. Solo faltaba una cosa para poder confirmar sus sospechas y que todo conectara. Solo necesitaba ver, solo una vez, si ese poder dual podía fusionarse en algo más, en el legado supremo de un clan extinguido. Si el fuego y el rayo en sus manos podían dar a luz a la oscuridad instantánea, al Sharingan.
Pero por ahora, guardó silencio. Dejó que Tsumugi saltara de nuevo y se burlara de un Naruto atónito. Ja. ¿Viste, cara de mono? Chilló ella, señalando las cenizas y los fragmentos negros en su mano. Fuego. Y rayos. No uno, sino dos. Y los dos son geniales y destructivos, no como tu viento aburrido. Te gané otra vez. Soy la más poderosa. Mientras el caos estallaba de nuevo, Kazuhiko observaba a Tsumugi. Su arrogancia, su poder dual, y el fantasma de un clan que el mundo creía muerto. Las piezas estaban ahí. Solo era cuestión de tiempo y del estímulo correcto para que el misterio se revelara por completo. Continuar en el próximo capítulo.